Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos la vida eterna y por enseñarnos tu palabra muy preciosa. Te agradecemos por habernos salvado y por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo, dándonos mucha gracia siempre. Queremos vivir para ti. Ayuda nuestra vida cristiana para que solamente podamos vivir para ti, Señor, entregando toda nuestra vida. Queremos glorificarte mucho a través de nuestra vida cristiana. Utilízanos preciosamente. Especialmente el Señor nos ha permitido el seminario de Puerto Viejo. Ha operado grandemente. Muchos han sido salvos. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Dios aumenta muchos más hermanos en nuestra iglesia y también en la iglesia de Puerto Viejo. Siempre sosténles y guárdales. Queremos aprender muy bien tu palabra y crecer bien. Mientras aprendemos muy bien tu palabra, enséñanos cada vez más. Haznos crecer. Siempre bendice a todos los hermanos y también a los hermanos de Puerto Viejo y de Tosagua. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 1 al 11, leamos intercaladamente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En el libro bíblico Efesios sale detalladamente sobre la iglesia. Por eso, si aprende y lee detalladamente Efesios, podrá entender muy bien qué es la iglesia. En Filipenses
sale detalladamente sobre la reunión, comunión. Por eso, si aprende y lee Filipenses, podrá entender muy bien sobre la reunión. En Colosenses sale detalladamente sobre Jesucristo. Por eso, si lo lee y aprende, podrá aprender muy bien quién es Jesucristo. Hoy vamos a aprender sobre la reunión a través de Filipenses. ¿Qué es la reunión? Ya ha aprendido sobre la reunión. Aprender la palabra de Dios, compartir nuestro testimonio precioso, ¿no? Participar en las obras del Señor. Y también siempre en la reunión hay gracia maravillosa del Señor y operación de Él. Por eso siempre nos sentimos felices en la reunión. Cada vez que participamos en la reunión, recibimos mucha gracia y fuerza, paz. Hasta aquí hemos aprendido, ¿no? Pero necesita aprender más detalladamente qué es la reunión. Tan solo compartir un poco de testimonio es la reunión. Aprender un poco de palabra y después de almuerzo, ¿no? Se va. Eso es tener la reunión. ¿Qué le parece? No, falta el conocimiento sobre la reunión. La reunión es sacrificarse con todo nuestro corazón para el Señor y para el Evangelio, colaborando con todos los hermanos y uniéndonos. Eso es tener la reunión con el Señor. Sacrificarnos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para el Evangelio y para el Señor. Eso es la reunión. Así dijo la Biblia. La iglesia de Filipos se reunía muy bien. O sea, había trabajado mucho para el Evangelio y se sacrificaba mucho para el Señor, ayudando al apóstol Pablo. Realmente se reunía muy bien. Esta es la reunión. Trabajar para el Señor y sacrificarse para el Evangelio. Esta vez había seminario en Puerto Viejo. Muchos hermanos han colaborado muy bien y se sacrificaron mucho. Eso era tener la reunión con el Señor. Nunca hemos tenido la reunión para compartir los testimonios, para aprender la palabra. Solamente hemos trabajado mucho para el Evangelio, para predicar para el Señor. Eso era tener la reunión con el Señor. ¿Sí me entienden? Ya vamos a aprender más detalladamente qué es la reunión. A través de la vida cristiana de los hermanos filipenses podrán aprender y entender muy bien sobre la reunión. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién escribió este libro, Filipenses? El apóstol Pablo. ¿A quién envió esta carta? A los hermanos filipenses. ¿Cuándo lo escribió? Hace
900 años. Hay que memorizarlo. Si quiere tener mucho conocimiento de la Biblia, anote y vea otra vez. Eso es la mejor manera de estudiar la Biblia. Pero si no anota, sin llegar a la palabra, pasa rápidamente. Luego no recuerda muy bien. Entonces, Pablo, ¿dónde lo escribió? Este libro, Filipenses, en la cárcel. Él estaba en la cárcel en Roma. Estaba muy cerca de su muerte. ¿Cuántos libros bíblicos el apóstol Pablo escribió en la cárcel? 4 libros. ¿Cuáles eran? Efesios, Filipenses, Colosenses. Es fácil. Efesios, Filipenses, Colosenses. O sea, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y Filemón. Antes de Hebreos hay Filemón. Hay que memorizar. Filipenses, capítulo 1, el versículo 3 al 4. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo siempre pensaba en los hermanos de la iglesia de Filipos, preocupándose, aunque estaba en la cárcel. Porque el apóstol Pablo les amó mucho. Estaba en sufrimiento, sin embargo, siempre les pensaba. Si vemos aquí, él estaba muy agradecido con Dios, pensando en los hermanos filipenses. ¿Por qué? Porque Dios les daba mucha gracia, ánimo, fuerza y paz para que ellos hagan bien la vida cristiana. Por eso realmente ellos hicieron muy bien la vida cristiana, aunque tenían muchos sufrimientos. Por eso, así dijo, siempre el versículo 3:4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Oraba con mucha alegría por ellos el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos hacían muy bien la vida cristiana. Realmente ellos le dieron mucha alegría al apóstol Pablo. Siempre ellos tenían la reunión en el Evangelio y se sacrificaban mucho para el Evangelio y para el Señor. Como Pablo se sentía muy feliz por la iglesia de Filipos. Sí, nuestra iglesia hace muy bien la vida cristiana, sacrificándose mucho y siempre teniendo la verdadera reunión con el Señor. Entonces, ¿el Señor cómo se sentirá? Se sentirá muy feliz viéndonos. Realmente los hermanos filipenses le dieron mucha alegría y gozo al Señor. Asimismo, los hermanos santodomingueños también podrán darle mucha alegría y gozo al Señor, ¿sí o no? A través de su vida cristiana. Filipenses 1:5, Filipenses capítulo 1, el versículo 5.
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa? Significa que la iglesia de Filipos siempre se reunía desde el día que recibió la salvación. Esto significa. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Siempre ellos se reunían muy bien en el Señor. Siempre vivía para el Señor sacrificándose. ¿Sí o no? Asimismo, usted también siempre participa en la reunión y vive centrándose en el Señor y en la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el día que recibió la salvación hasta ahora. ¿Cierto? Esto significa. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día. Significa el día que recibió la salvación. Es lo mismo, ¿no? De la misma forma, usted también está haciendo bien la vida cristiana en el Señor, ¿cierto? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Qué es la buena obra? Aquí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. En vosotros la buena obra. ¿Qué es la buena obra? Cambiar nuestra vida. Parecerse al Señor. El Señor está operando en nuestro corazón. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, que es el Señor, mora en nosotros y está haciendo buenas obras. Por eso ya usted tiene mucho cambio en su vida, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está obrando adentro, dentro de su corazón. ¿Sí o no? Esto significa. Siempre el Señor opera, le hace cambiar. Por eso ya tiene mucho cambio en su vida. Porque el Espíritu Santo cambia su pensamiento, corazón y hasta comportamiento, poco a poco. ¿Cierto? Nos hace parecer al Señor. De esta forma estamos cambiando continuamente mientras hacemos bien la vida cristiana y aprendemos la palabra de Dios. ¿Cierto? Es igual. Nuestra vida cristiana es igual que la vida cristiana de los hermanos filipenses y la Biblia, ¿sí o no? Realmente estamos haciendo la vida cristiana bíblicamente. Realmente después de ser salvo tiene mucho cambio en su vida, ¿no? O sea, esa es una evidencia de la operación del Señor. El Señor está haciendo la buena obra en nuestro corazón y en nosotros. Antes éramos pecadores y vivimos pecando en el mundo. Hemos vivido para nosotros mismos y para nuestra familia, sin haber tenido el propósito de nuestra vida. Pero ya queremos vivir para el Señor. Ya no amamos este mundo, ni nosotros mismos, sino al Señor y la iglesia, y a las almas perdidas, y también a los hermanos, ¿cierto? Siempre anhelamos las obras del Señor. ¿Por qué pasa esto? El versículo 6. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra. Según esta palabra, el Espíritu Santo comenzó a hacer buenas obras en nuestro corazón. Y hasta ahora está trabajando. ¿Y hasta cuándo va a trabajar? Hasta el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? La venida de el día que el Señor venga. Esto significa. Hasta que venga el Señor, el Espíritu Santo siempre trabajará en medio de nosotros y en nuestro corazón. Nos hará cambiar más y más para que podamos vivir según la voluntad del Señor y parecernos al Señor. 7, el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué significa esto? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Significa que Pablo y Timoteo amaban mucho a los hermanos filipenses, que habían hecho muy bien la vida cristiana. Porque ellos siempre participaban en toda la tribulación de Pablo. Ellos siempre estaban con Pablo y se reunían con él, sacrificándose mucho. Trabajar, colaborar y sacrificarse para el Evangelio y para el Señor es tener la reunión. De esta forma, la iglesia de Filipos se reunía muy bien, sacrificándose para el Evangelio, colaborándole al apóstol Pablo. ¿Sí me entiende? La reunión no es aprender un poco de palabra, compartir, ni compartir un poco de testimonio. Siempre aprendemos la palabra de Dios. El martes hay estudio de la Biblia, el miércoles hay sermón de miércoles, el sábado hay reunión de jóvenes y maestro. También el domingo hay el sermón dominical. Siempre aprende la palabra, ¿sí o no? También a veces hay reunión de distrito. Por eso, más o menos 5 veces o 6 veces a la semana aprende la Biblia y se reúne, ¿cierto? Sin embargo, si no se sacrifica mucho para el Evangelio, para el Señor, si no predica sin cesar, abriendo su boca y sacrificándose, entonces es que todavía no se reúne muy bien. Tan solo participa en la reunión nomás. Tan solo comparte el testimonio nomás. Aprende la Biblia nomás, sin tener la verdadera reunión. Porque tener la reunión es sacrificarse para predicar, para el Evangelio y para el Señor. Por eso, realmente está aprendiendo muy bien la palabra y cada vez más aprende y aumenta mucho el conocimiento de la Biblia. Sin embargo, si no se sacrifica nada, no trabaja muy bien para el Señor, no predica sin cesar, entonces solamente su cabeza crecerá muy bien. Solamente tendrá mucho conocimiento de la Biblia sin sacrificarse. Entonces es que no hace bien la vida cristiana
ni se reúne muy bien. No quiere tener la verdadera reunión con el Señor, como los salvos filipenses. Los salvos filipenses habían tenido buena reunión con Pablo, sacrificándose mucho, colaborándole a él para predicar el Evangelio. Esta vez, los hermanos de la iglesia de Guayaquil se han reunido muy bien con el Señor. Los hermanos de Tozoagua y de Puerto Viejo también se sacrificaron mucho para predicar el Evangelio, colaborando mucho, muy bien. Y Filipenses 1:8, porque Dios me testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Pablo les amó mucho o no? Sí, les amó mucho. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Realmente, el apóstol Pablo les amó mucho. Asimismo, el Señor les amó mucho. La iglesia de Filipos hacía muy bien la vida cristiana ante Dios. Antes hemos aprendido que la iglesia de Tesalónica también había hecho muy bien la vida cristiana. Pero me parece que los hermanos de Filipenses habían hecho mejor la vida cristiana que los hermanos tesalonicenses. Si vemos aquí, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo les amó mucho, ¿verdad? A los hermanos filipenses. Era que el Señor les amó mucho. ¿Por qué? Porque ellos se reunían muy bien y hicieron muy bien la vida cristiana. Asimismo, si nuestra iglesia hace bien la vida cristiana y se sacrifica mucho y se reúne bien con el Señor, entonces el Señor nos amará mucho. En cuanto más hagamos mejor la vida cristiana, el Señor nos amará más, de verdad. Entonces, ¿está sacrificándose mucho para el Señor y para el Evangelio o poco? Me parece que está haciendo bien la vida cristiana, pero ante el Señor nos falta mucho, siempre, ¿sí o no? Tenemos que sacrificarnos mucho más para el Señor, tanto como recibimos la gracia del Señor, ¿sí o no? Si nuestra iglesia hace muy bien la vida cristiana, como la iglesia de Filipos, el Señor, ¿cuánto le amará a nuestra iglesia? De verdad. 9, Filipenses 1:9 al 11.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué le pidió a Dios para los hermanos filipenses? O sea, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, primero, aumentar el amor y la ciencia y conocimiento de la Biblia. O sea, el amor, la sabiduría y el conocimiento de la Biblia, ¿sí o no? Y 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobéis lo mejor significa distinguir lo mejor, distinguir el mejor camino. O sea, vivir para el Señor es el mejor camino, ¿no? Ya lo sabe y distingue muy bien, ¿verdad? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, significa ser sincero, ser honesto y también estar limpio hasta el día del Señor, sin tener ninguna mancha y ningún pecado. Y 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, llenos de frutos. El apóstol Pablo le pidió a Dios para la iglesia de Filipos llenar de frutos, ¿sí o no? Llenar de frutos de justicia. Frutos de justicia indica sacrificarse mucho y llevar frutos, o sea, hermanos salvos. Por medio de Jesucristo. Solamente a través de nuestro Señor Jesús podemos llevar frutos. Para la gloria y alabanza de Dios. O sea, si llevamos muchos frutos, realmente nuestro Señor y nuestro Padre Dios recibirá mucha gloria y alabanza a través de nosotros. O sea, vamos a ver aquí otra vez. O sea, primero, ¿qué pidió el apóstol Pablo? O sea, aumentar amor, la sabiduría y el conocimiento de la Biblia. O sea, asimismo, usted también está aumentando, Dios está aumentando su sabiduría, su inteligencia y el conocimiento de la Biblia y el amor, ¿sí o no? Está aumentando cada vez más, ¿cierto? Como la oración de Pablo. Porque Jesucristo siempre ora por ustedes, por nosotros. ¿Para qué? Para que aumente la sabiduría, el conocimiento de la Biblia y el amor de Jesucristo. Por eso, de esta forma, está creciendo bien, aumentando la sabiduría, inteligencia y el amor. ¿Cierto? Es verdad. Para que aprobéis lo mejor.
ya sabe el mejor camino. Por eso quiere vivir más fervientemente para el Señor, centrándose en la iglesia, ¿sí o no? Y siempre vive centrándose en la iglesia, por eso ya no peca, ya no tiene tiempo para pecar en el mundo, ¿sí o no? Porque siempre anda ocupado para el Señor. Siempre, si alguien dice, hay trabajo en la iglesia, entonces siempre viene, ¿sí o no? Por eso ya no tiene tiempo para pecar. Si de esta forma vive hasta que venga el Señor, entonces no tendrá ninguna mancha y ningún pecado. Estará limpio ante el Señor. Así podrá encontrarse con el Señor. Eso significa, es la voluntad de Dios, estar limpio hasta que venga el Señor y vivir solamente para Él, porque es el mejor camino. Eso significa, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenar de frutos es la voluntad de Dios. Si se sacrifica mucho para el Señor y para el Evangelio, realmente Jesucristo nos llenará de frutos. Para gloria y alabanza de Dios. Y si llevamos muchos frutos, podremos darle mucha gloria a Dios, ¿cierto? Así como el apóstol Pablo había orado sin cesar a Dios. De esta forma, para los hermanos filipenses, el Señor, que está a la diestra de Dios, siempre ora por nosotros de esta forma. ¿Sí me entiende? Por eso podremos hacer mejor la vida cristiana en el Señor y vivir según la voluntad de Él, de verdad. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Estamos aprendiendo sobre la reunión. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia de Filipos siempre se sacrificaba mucho para el Señor y el Evangelio. Aquí mire, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, los hermanos filipenses siempre amaban a los hermanos unos a otros. Servían con mucha alegría. Colaboraban muy bien para el Evangelio, ayudándole al apóstol Pablo. También recibieron muchas aflicciones y sufrimientos anunciando el Evangelio. Se sacrificaron mucho. Esta es la reunión. ¿Sí me entiende? De esta forma, la iglesia de Filipos
se reunía muy bien. La reunión no es compartir un poco de testimonio, ni aprender un poco de palabra, sino que hay que sacrificarse mucho para predicar el Evangelio y para el Señor, después de compartir el testimonio y aprender la palabra de Dios. Hay que practicar según lo que aprendió. Eso es tener la reunión en el Señor, con el Señor. Hay que amar más a los hermanos. Hay que sacrificarse mucho más para el Evangelio y para la predicación. Hay que colaborar más. Hay que ayudarme más para cumplir las obras del Señor. Hay que trabajar más para el Señor, alegremente. Hay que anhelar más las obras del Señor. Eso es tener la reunión con el Señor. ¿Sí me entiende? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. De verdad, la iglesia de Filipos se sacrificaba mucho para el Evangelio y para el Señor, colaborando. Se reunía muy bien. ¿Sí me entiende? Hacer bien la vida cristiana como la iglesia de Filipos es tener muy bien la reunión, la verdadera reunión con el Señor. ¿Sí me entiende? ¿Qué más hay? La reunión. Busquemos. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios daba mucha gracia a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Para que la iglesia de Filipos reciba mucho sufrimiento para el Señor. Entonces, recibir mucho sufrimiento para el Señor es la voluntad de Él, ¿o no? Sí, es verdad. Jesús quiere que usted reciba mucho sufrimiento y aflicción por el Evangelio y para el Señor. Por eso le da mucha gracia. O sea, Él le da mucha gracia continuamente, ¿o no? Sí, es verdad. Él le salvó, ¿sí o no? Usted vivía pecando sin conocer al Señor, pero Dios le ha guiado al seminario y a la iglesia. Usted al principio no quería venir, rechazó al Señor. Sin embargo, el Señor tenía mucho amor y misericordia de usted y soportaba mucho contra usted. Y otra vez le ha guiado al seminario, ¿sí o no? Al final le salvó y le hace vivir en la iglesia. Siempre le guía a la iglesia y le da mucha gracia cada vez que viene a la iglesia y le hace entender mucho más la Biblia, ¿no? Le enseña
la voluntad de Dios y le hace poder vivir para el Señor, obedeciendo a Dios. Siempre le guarda y su familia. Y también siempre le sostiene. Cuando usted esté débil, le da mucha más gracia y le protege y le sostiene. Ahora también le hizo estar en la iglesia. Además, siempre le ayuda para que haga muy bien la vida cristiana con mucha fuerza. O sea, ¿por qué le da mucha gracia así? Para que usted pueda recibir mucho sufrimiento para el Señor. En cuanto usted crezca en el Señor, podrá recibir mucho más sufrimiento. Aunque tenga muchas aflicciones, si tiene buena fe y recibe mucha gracia del Señor, su fe no mueve nada. Su corazón tampoco. Continuamente puede hacer bien la vida cristiana, aunque tenga muchos sufrimientos. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él. O sea, ¿por qué Dios le da gracia? O sea, sino también que padezcáis por Él. Dios le da mucha gracia para que reciba mucho sufrimiento para el Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, el apóstol Pablo realmente recibió abundantemente la gracia del Señor, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que él reciba mucho sufrimiento para el Evangelio, para el Señor, ¿sí o no? Entonces, él realmente recibió mucha gracia del Señor, ¿no? Entonces, él tenía que recibir mucho más sufrimientos, ¿sí o no? Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. El versículo 23 al 27. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. 11:23. Les leo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol Pablo recibió bastante sufrimiento, ¿verdad? Él realmente recibió mucha gracia del Señor, ¿no? Por eso también recibió mucho sufrimiento. Nosotros también, en cuanto recibamos mucha más gracia del Señor, tendremos que recibir mucho más sufrimiento, muchos más sufrimientos. Esto significa, ¿sí o no? Eso es tener la reunión con el Señor, o sea, recibir mucho sufrimiento para el Señor y para el Evangelio. Me parece que usted, nuestros hermanos, no tienen miedo de recibir sufrimiento para el Señor, sino que les gusta mucho recibirlo, ¿sí o no? Para el Señor. Le gusta sudar mucho trabajando para el Señor y sacrificarse mucho para el Evangelio, ¿no? Eso es tener la reunión con el Señor. El apóstol Pablo recibió muchos sufrimientos, hasta no poder imaginar y ni hablar, ¿sí o no? Eso era tener la reunión con el Señor. ¿Sí me entiende? Él realmente recibió muchos sufrimientos para el Evangelio y para el Señor, ¿cierto? Eso era reunirse con el Señor. ¿Ya entiende sobre la reunión? ¿Qué es la reunión? La reunión es sacrificarse mucho para el Evangelio y para el Señor y recibir muchos sufrimientos para Él. ¿Ya sí me entiende? Eso es tener la reunión con el Señor. Si no se sacrifica mucho para el Evangelio, ni recibe mucho sufrimiento para Él, entonces es que todavía no se reúne bien, no tiene la verdadera reunión con el Señor. Al contrario, si se sacrifica mucho trabajando para el Señor y sudando, y recibe mucho sufrimiento para Él y para la predicación, entonces es que está teniendo buena reunión con el Señor. ¿Sí me entiende? ¿Qué más hay? ¿Qué es la reunión? Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo 2, 3. Filipenses capítulo 2, el versículo 2 al 3. Leamos juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La iglesia de Filipenses era humilde y se amaban unos con otros.
La iglesia de Filipos compartía amor, dando mucha consolación y ánimo unos con otros. Ellos eran unos. Esa es la reunión. ¿Qué es la reunión? Sacrificarse mucho para el Evangelio. Recibir mucho sufrimiento para el Señor. Y también amar a los hermanos. No solamente aprender la Biblia, ni compartir su testimonio, sino amar a los hermanos. Sacrificarse mucho, recibir mucho sufrimiento para el Señor. Eso es la verdadera reunión. Si usted practica muy bien según lo que aprendió, tendrá buena reunión con el Señor. Los hermanos de la iglesia de Corintios eran orgullosos. Siempre se peleaban unos con otros. Eran orgullosos. Pero los hermanos de la iglesia de Filipos eran humildes. Se amaban mucho unos con otros, siendo uno. Era muy hermosa la iglesia de Filipos. Nosotros también debemos hacer bien la vida cristiana de esta forma, como los salvos filipenses. Siempre estaba llena de amor, gracia y frutos por el Señor. Filipenses 2:2. Completan mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completan mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ser uno, amar a los hermanos, dar ánimo y consolación. Esa es la reunión. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuidar y visitar a los hermanos también es tener la reunión. No mirando cada uno por lo suyo propio. Si usted andaba ocupado por su familia, por sí mismo, entonces, ¿cómo podría cuidarles bien a los hermanos? No es tener buena reunión con el Señor. Pero si usted cuida bien a los hermanos y les visita, entonces es que tener buena reunión con el Señor. Hay que ayudarles a los hermanos, unos con otros, para que todos salgan bien y hagan bien la vida cristiana. Eso es tener la reunión. ¿Sí me entiende? Filipenses 2:25. ¿Qué más hay? ¿Qué es la reunión? Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador,
y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Si vemos aquí, sale un hermano excelente, un excelente hermano. Se llama Epafrodito. Él era de la iglesia de Filipenses. Él hizo muy bien la vida cristiana, fue un hermano y colaborador del apóstol Pablo. Especialmente él siempre entregaba la ofrenda de la iglesia de los hermanos de Filipos. Siempre él entregaba la ofrenda de la iglesia de Filipos al apóstol Pablo, para que Pablo lo use preciosamente para la predicación y para el Señor. Epafrodito realmente era buen colaborador de Pablo y le sirvió muy bien. Aquí, mire, 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades significa que él le entregó la ofrenda de Dios, o sea, el dinero, para que él pueda usarlo preciosamente predicando. Y también no solamente lo entregó a Pablo, sino que siempre le colaboraba muy bien a Pablo. Porque el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios y salvar a las almas, ¿no? Y Epafrodito era el hermano y colaborador de Pablo, ¿no? Por eso siempre le ayudó estando con él. Eso es tener la reunión con el Señor. Si usted siempre le ayuda al que predica la palabra de Dios y le colabora bien, entonces es que tener buena reunión con el Señor. ¿Sí me entiende? Si usted me ayuda para que yo predique bien y me colabora muy bien cada vez que yo predico, entonces es que usted tiene buena reunión con el Señor. La colaboración es tener la reunión. ¿Sí me entiende? Epafrodito tenía buena reunión con el Señor y con el con el apóstol Pablo. Siempre le ayudaba y le colaboraba, ¿cierto? Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él significa que Epafrodito no tenía miedo de muerte. Él quería morir colaborando al apóstol Pablo. Él tenía que descansar porque tenía una enfermedad grave. Por eso si vemos aquí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. O sea, casi estaba muriendo por su enfermedad. Entonces tenía que descansar sin colaborar más a Pablo. Sin embargo, por la obra de Cristo, no quería dejar colaborar a Pablo. No quería dejar de colaborar a Pablo, ni descansar, ni quería descansar.
porque él quería morir trabajando para el Señor, colaborando a Pablo. Esta es tener la reunión con el Señor. Es la verdadera reunión. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él quería ayudarle a Pablo, ¿sí o no? Eso es reunirse. Por eso el apóstol Pablo estaba muy triste y se preocupaba mucho por él y por su enfermedad. El apóstol Pablo quería que Epafrodito descanse para que no muera. Pero él no quería descansar, sino que seguía colaborándole al apóstol Pablo. Así quería morir, trabajando para el Señor. Con Pablo. Era el excelente hermano, ¿no? Epafrodito tenía mucha fe y muy buen corazón. Mostró Jesucristo a través de su vida cristiana. Él no era predicador, ni pastor, ni el apóstol. Era un hermano nomás, hermano de la iglesia de Filipenses. Pero tenía mucha fe. Aunque usted no sea predicador ni pastor, podrá ser buen hermano y excelente hermano, como Epafrodito, ¿sí o no? Si el predicador no hace bien la vida cristiana, no trabaja bien, entonces será más condenado por su ministerio precioso. Al contrario, aunque usted sea un hermano sin tener ministerio de la iglesia, si hace muy bien la vida cristiana, entonces tendrá mucha más recompensa. Por eso, aunque no sea predicador, podrá recibir mucha recompensa y alabanza del Señor si hace muy bien la vida cristiana, como Epafrodito. Ojalá que sea como, ¿no?, el hermano Epafrodito. Él era excelente hermano, ¿no? El apóstol Pablo se emocionó mucho de él. El apóstol Pablo se preocupaba mucho por él y le amaba mucho. Y oraba ardientemente por él, para que Dios le salve y le sane. Dios lo escuchó y le sanó. Vamos a ver. Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Él casi estaba muriendo, ¿sí o no? Por su enfermedad. Realmente estaba muy enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque ¿por qué dijo así? El apóstol Pablo se preocupaba demasiado y estaba muy triste viéndole al amado hermano Epafrodito. Si él hubiese muerto, el apóstol Pablo, ¿cómo se habría sentido? ¿No?
se habría sentido muy triste, demasiado, y hubiera llorado bastante, ¿sí o no? Pero Dios tenía misericordia de Epafrodito y también de Pablo. Por eso Dios les salvó a ambos. Epafrodito de la enfermedad, Pablo de las preocupaciones y tristeza. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, ambas personas, ¿cuánto se amaban? Demasiado. Eso es tener la reunión. Y el hermano Epafrodito le colaboró muy bien, ¿o no? Sí, es verdad. Eso es tener la reunión con el Señor. Ahora, usted me está ayudando mucho, haciendo y cumpliendo su ministerio precioso, ¿sí o no? Trabajando como maestro, ¿no? Trabajando como el presidente de distrito, el presidente de servidores, ¿no? La presidente de madres, ¿no? Como coro, ¿no? Está trabajando como representante de la iglesia, ayudándome y colaborándome a mí, ¿sí o no? Eso es tener la reunión con el Señor. Si cumple su ministerio muy bien, eso es tener la reunión muy bien con el Señor. Si trabaja a medias y no cumple muy bien su ministerio, entonces es que no tiene buena reunión con Dios, no colabora bien, no me ayuda bien, sino que me da preocupación. Entonces no podría concentrarme en predicar. ¿Sí o no? Pero si usted me ayuda muy bien y siempre trabaja fielmente, entonces yo podré concentrarme en predicar. Eso es tener la reunión con el Señor y la colaboración. ¿Sí me entiende? Y también orar por mí es la comunión. Deben orar por los que enseñan la palabra, para que ellos puedan predicar bien y no caigan. Si yo caigo, ¿quién les enseñará? Si yo regreso a mi país, Corea, por caer, entonces ¿quién podría encargarse de esa iglesia y les enseña? Yo también soy un hermano débil nomás. Por eso, ustedes deben orar por mí, para que yo pueda predicar bien, fuertemente. Piensa que siempre yo tiene mucha fuerza, por eso no hace falta que ore por mí. Entonces podría caer, porque ustedes no oran por mí. Los hermanos de Filipos siempre oraban demasiado por el apóstol Pablo, por su salud y por su obra, por la predicación de él. Eso era colaboración y tener la reunión con el Señor y con Pablo. Por eso ahora muchos hermanos coreanos oran por mí, ¿no? O sea, mis conocidos siempre oran todos los días por mí. Por eso puedo seguir trabajando para el Señor estando aquí, sin estar débil. Eso es tener buena reunión
con el Señor y conmigo. Y también es la colaboración. ¿Sí me entiende? Asimismo, ustedes también pueden orar por mí para que yo les enseñe muy bien la palabra de Dios y predique bien. Eso es la colaboración y tener buena reunión con el Señor y conmigo. Por último, Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Filipenses 4:15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué significa esto? Los hermanos filipenses ofrendaron con mucho amor y con buen corazón para ayudarle al apóstol Pablo, su obra. Una vez o dos veces. Ellos habrían sido ricos. Ellos eran pobres. Sin embargo, ofrendaron para el apóstol Pablo, para que él lo use preciosamente predicando. El corazón de ellos eran muy bonitos y preciosos ante Dios. Ofrendar para el Evangelio y para el Señor es tener la reunión con el Señor y reunirse. Segunda de Corintios, capítulo 8. Mire aquí, un ratito. 4:16. Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Si vemos aquí, aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, también una vez o dos veces le enviaron ofrenda. Y también cuando el apóstol Pablo salió de Macedonia, la iglesia de Filipos siempre participaba en la reunión, en la colaboración, ofrendando. Aquí, 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, Filipenses 4:15, Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Tesalónicas hacía hecho muy bien la vida cristiana. Hacía muy bien la vida cristiana. Sin embargo, no ofrendaron. La iglesia de Corintios no hizo bien la vida cristiana. No ofrendaron nada para ayudar al apóstol Pablo. Solamente la iglesia de Filipos
ofrendó y le ayudó y le colaboró al apóstol Pablo. Pero ellos eran pobres, sin embargo, tenían buen corazón, ellos eran ricos en fe, ¿cierto? Segunda de Corintios 8:1. Segunda de Corintios, capítulo 8, el versículo 1. Asimismo, hermanos. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí indica, las iglesias de Macedonia indica especialmente la iglesia de Filipos. El versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Significa que la iglesia de Filipos era pobre. Sin embargo, los hermanos filipenses eran ricos en fe ante Dios. Eso significa el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos se sacrificaron con todo su corazón y con toda su fuerza para el Evangelio, para el Señor, ofrendando. Eso significa. El versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Significa que los hermanos filipenses querían colaborar muy bien y participar en el sufrimiento de Pablo para el Señor, para el Evangelio. Esa es la reunión. 5, el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente, ellos dieron al Señor sí mismos. Ellos le dieron al Señor a sí mismos, primeramente. Y después las riquezas, la ofrenda preciosa. Esto significa. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dar a sí mismo al Señor y dar riquezas para el Señor es la voluntad de Dios. Eso es la reunión. Esa es la reunión. ¿Sí me entiende? Eso significa. El que ofrenda muy bien, con buen corazón, es que primeramente le da a sí mismo al Señor. Porque esa persona siempre quiere darle al Señor su corazón.
O sea, dar su corazón al Señor es dar a sí mismo al Señor. Primeramente, siempre quiere darle al Señor a sí mismo y todo su corazón. Por eso, la ofrenda sigue al Señor. Por eso puede dar la ofrenda al Señor. La ofrenda sigue su corazón, ¿sí o no? Si tiene buen corazón, puede ofrendarle a Dios. O sea, la ofrenda, las riquezas, sigue su corazón. Por eso no quiere ofrendarle a Dios, no puede ofrendar, porque no tiene buen corazón. Siempre las riquezas le sigue a su corazón, ¿sí o no? Si usted actúa como tacaño y mezquino ante Dios, no quiere ofrendar, entonces, primeramente, ahora no puede darle al Señor a sí mismo, ni su corazón. Por eso no puede ofrendar a Dios. Es tacaño en fe ante Dios. Pero los hermanos filipenses no eran así. Ellos, a pesar de que ellos eran pobres, ellos eran ricos en fe. Siempre, primeramente, le dieron a sí mismo al Señor y todo su corazón. Por eso pudo ofrendarle muy bien a Dios. Pudieron ofrendarle muy bien a Dios. Esto significa. Primera de Corintios 8:5, y no como lo esperábamos. Primera de Corintios, ¿no? Estábamos viendo, ¿no? Primera de Corintios. ¿No? Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 8, el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primeramente ellos le dieron al Señor a sí mismos y después le dieron ofrenda. ¿Sí o no? Entonces, el Señor, ¿cómo se habría sentido? ¿Cómo le veía? O sea, vamos a ver. Filipenses 4. Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Leamos juntos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En mi tribulación. Tribulación indica todos los sufrimientos que el apóstol Pablo tenía para el Evangelio, para el Señor. Pero los hermanos filipenses siempre habían participado en la tribulación de Pablo para el Evangelio, para el Señor. Es que ellos siempre participaron en el sufrimiento de Señor, en el sufrimiento del Señor para el Evangelio. Bien hicisteis en participar conmigo. Ellos han hecho muy bien, ¿o no? Habían hecho muy bien, ¿verdad? El apóstol Pablo les elogió. Es que el Señor les elogió, ¿cierto?
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, la iglesia de Filipos hizo muy bien la vida cristiana, teniendo buena reunión y la verdadera reunión con el Señor. Ellos se sacrificaron mucho para el Señor y para el Evangelio. Primeramente, ellos le dieron a sí mismo y todo su corazón a Dios. Y también ofrendaron con todo su corazón al Señor para colaborarle al apóstol Pablo, aunque eran pobres. Y también ellos se amaban mucho unos con otros. Siempre les cuidaban muy bien a los hermanos, dándoles mucho ánimo y consolación y visitándoles. Y también siempre oraban por el apóstol Pablo y por su predicación y por su misión. De esta forma, todo esto es la reunión. De esta forma, ellos se reunían muy bien con el Señor y con Pablo. Por eso, nuestra iglesia de Santo Domingo también, ojalá que pueda parecerse a la iglesia de Filipos y que se sacrifique mucho para el Señor y para el Evangelio y reciba mucho más sufrimiento para el Evangelio y para el Señor. Y ore mucho más por los hermanos y por mí. Y colabore más para el Señor y para el Evangelio. Y se ame más unos con otros. De esta forma, nuestra iglesia podrá reunirse muy bien con el Señor. ¿Qué es la reunión? Compartir un poco de testimonio no es. Aprender un poco de palabra no es. Sino practicar todo esto, lo que aprendió hoy. Sacrificarse, recibir mucho sufrimiento, amarse unos a otros, colaborar muy bien, orar por los hermanos y por el pastor, ofrendar para el Señor y para la predicación, dar a sí mismo al Señor. O sea, todo esto es tener la reunión y la verdadera reunión con el Señor. A través de la iglesia de Filipos hemos aprendido sobre la verdadera reunión. ¿Ya sabe qué es la reunión? Ok, hoy hasta aquí. De esta forma vamos a reunirnos siempre con el Señor. Ok, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por enseñarnos bien tu palabra preciosa. Queremos aprender muy bien tu palabra y practicar según lo que aprendimos. Queremos reunirnos muy bien como la iglesia de Filipos. Lo hemos aprendido hoy. Ayúdanos para que podamos hacer muy bien la vida cristiana bíblicamente. Utilízanos preciosamente. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia de Santo Domingo débil. Por favor, con tu palabra y tu gracia, aumenta a muchos más hermanos en nuestra iglesia. Salvar a una alma es muy difícil. Y quedarse en la reunión también. Pero a través de el Señor Jesucristo, queremos llevar muchos frutos. Haznos llevar muchos más frutos. Solamente confiamos en ti, Señor. Bendice a todos los hermanos.
Siempre dales mucha gracia, paz y fuerza, aunque tenga cualquier situación. Ayúdales, Dios lo sabe. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ha hecho buen trabajo. Cantemos. Ya, 167. 167. 167. 167. 167. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy peor. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela el pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. No sé la hora en que el Señor vendrá,
hermano Jacinto va a anunciar la noticia de la